Buenas tardes, damos comienzo a la octava sesión del sexto ciclo de narrativa del siglo XXI, centrado en las novelas de 2024. En esta ocasión nos adentramos ya, puesto que seguimos un orden cronológico marcado por el nacimiento de los autores en la década de los 90, con una autora, en fin, joven, Julia Viejo, con su primera novela, Mala Estrella. Va a analizarla Clara Pablo, que ya es veterana, puesto que en los ciclos anteriores siempre hemos contado con una presentación suya, ya dedicada a Isaac Rosa o a Sara Mesa, que son autores en los que está trabajando para su tesis doctoral, que está a punto de terminarse. Clara Pablo, pues bueno, ya la conocéis, es profesora de Instituto de Enseñanza Media, imparte también docencia en un máster de lengua en la Universidad de Alcalá y, en fin, contamos también con algunos de sus discípulos en nuestras aulas y también en este ciclo, como es el caso de quien tendrá que cerrar de aquí a 2 semanas ya el conjunto de todas estas presentaciones, ¿no? Julia López hablando de Julia. Clara, cuando quieras, muchas gracias por el esfuerzo de preparar esta presentación. Muchas gracias, Fernando, y bueno, a todos los asistentes también gracias por estar presentes un ciclo más. Como ha dicho Fernando, yo ya soy casi veterana y habitual y siempre es un placer pasarme por aquí a hablar de buenos libros. En esta ocasión me ha invitado Fernando a hablar de esta novela de Julia Viejo que se llama Mala Estrella, que está publicada en Blackie Books, que es a nivel personal una de mis editoriales favoritas o de las que está haciendo cosas más divertidas y más interesantes en estos momentos. Siempre me gusta empezar hablando de las portadas porque creo que no son unas selecciones casuales. En este caso, la portada de Blackie Books recuerda unas flores, o sea, está formada por unas flores en una especie de cielo estrellado que no sé si parece un cielo o un lago en que se refleja esa luna. Yo que tengo la portada original en mis manos en este momento, parece más lago, lago que estrellas, pero en cualquier caso, bueno, pues hace referencia, es bastante simbólico, hace referencia a la situación en la que se encuentra la protagonista, la narradora, de la que vamos a hablar bastante en esta conferencia, perdida en medio de esa noche en la que parecen estar floreciendo. Estos son margaritas, pero en la novela hace referencia y me parece que son girasoles, ¿no? Pero en cualquier caso, a esas flores que acaban por aparecer siempre en medio de esa oscuridad en la que parece uno que está navegando cuando atraviesa la adolescencia o esa primera adolescencia que es la edad en la que se encuentra nuestra protagonista. Pero bueno, antes de adentrarnos en el texto, como siempre, creo que es de recibo hablar de su autora, en este caso de Julia Viejo. Julia Viejo es una de las escritoras más interesantes del panorama de la narrativa contemporánea, a pesar de su corta trayectoria. Es casi de mi edad, un poquito más joven que yo, nació en Madrid en el 91, es de formación, es traductora e intérprete de formación, hizo luego un máster de edición, pero bueno, ella en entrevistas, tanto también en las guardas del libro y en la información que da de ella la editorial, pues habla de sus aficiones a otros aspectos relacionados con las humanidades, ¿no? A la música, a la interpretación y al teatro, a la música, o sea, a la interpretación no solo en el ámbito cinematográfico, sino especialmente al teatro. Esta foto de la que ha acompañado esta diapositiva es la foto de su primera obra, de En la celda había una luciérnaga, de la que vamos a hablar en un momentito. Y me parece interesante porque resume mucho el carácter también de su prosa, que es una prosa muy alegre, muy festiva y mirando casi al infinito como en búsqueda de esa belleza de lo cotidiano que yo diría que es sin duda uno de los sellos de su escritura. Entonces, bueno, Julia Viejo empezó a escribir, pues como empiezan a escribir casi la gente que tiene por ciertas pulsiones creativas, ¿no? Durante su adolescencia y sus años universitarios. En el año 2014
recibe su primer galardón con un premio de una asociación madrileña que se llama Madrid Sky, con un relato corto. Es además interesante que a ella le otorguen este galardón o que gane este certamen por un relato. Además, he leído en la entrevista que le hicieron a partir de recibir el premio, que acudió muy amable y muy educada a recibir este galardón, y en el discurso se lo dedicó a Ana María Matute, ¿no? Que para ella es una de sus grandes inspiraciones, y no es cosa menor, porque de hecho ella admiraba tantísimo a Ana María Matute que en 2014 recibió un encargo de una revista literaria para que le entrevistara, pero claro, ella lo intentó, no tenía acreditación y entonces se hizo pasar por periodista y consiguió acceder a la escritora y le hizo la última entrevista. Digo la última porque Ana María Matute pocos meses después falleció, de manera que esa entrevista se ha convertido en uno de los últimos testimonios vitales de esta importante escritora de nuestras letras, ¿no? Si a alguien le interesa, porque está haciendo algún TFM o algún TFG, he encontrado una entrada en un blog en el que Julia Viejo cuenta todo el periplo, ¿no? Para llegar hasta Ana María Matute, y dice además que esa entrevista está grabada en un iPod que a ella le robaron en el metro, con lo cual hay un ladrón por ahí, por la ciudad de Madrid, que tiene el último testimonio de la voz de Ana María Matute público que se conserva, con lo cual no deja de ser también una interesante, o sea, una historia que es casi como de novela, ¿no? O de uno de los cuentos tanto de Julia Viejo como de la propia Ana María Matute. Lo más interesante, aparte de sus inicios como colaboradora en algunos medios literarios, como esta antología que se llama Cuadernos de Medusa, indudablemente es su llegada a Blackie Books en 2022. Y me paro un poco a hablar de Blackie Books porque al final, bueno, pues evidentemente todos los escritores, cuando entran a formar parte del catálogo de una editorial, evidentemente el sello de la casa, pues al final, de alguna manera, deja su impronta en los textos de este autor. Y al revés, un sello editorial se interesa por un autor precisamente porque casa un poco con las ideas generales o con la entidad editorial de estas firmas, ¿no? Entonces, no es casualidad que una autora como Julia Viejo, donde tiene tanta presencia el humor, pase a formar parte en 2022 de una editorial que, como os decía, a mí me parecen las más interesantes porque tiene dos líneas ahora mismo interesantes, ¿no? Por un lado, la importancia del humor del humor y del carácter satírico y sarcástico y demás de todos los autores que publica. Os he mencionado ahí a Santiago Lorenzo, a Elisa Victoria, pero tenéis también un libro que a mí me ha parecido súper divertido, se me acaba de ir el título, de He bajado al taller pero no sé a qué vengo, de David Sedaris, o un ensayo que me ha parecido también de los mejores que he leído yo últimamente, El quiero y no puedo, de Raquel Peláez. Es decir, son todos textos que tienen muchísimo carácter humorístico, sarcástico, que miran a la realidad desde un punto de vista del humor. Y tiene también una segunda línea editorial que también me parece interesantísima, de recuperación de autores que todos conocemos y que a pesar de su importancia literaria, son conocidos por todos, pero a pesar de su importancia literaria, no han sido subrayados con la suficiente importancia desde el punto de vista editorial. Es el caso de Gloria Fuertes, en cuya antología participó la propia Julia Viejo. Por cierto, que, bueno, iba a decir, ahora que estamos en Navidades, lo asocio yo con las Navidades porque me lo regalaron. Blackie Books ha sacado dentro de esta línea, como os digo, de recuperación de los clásicos, toda una línea que se llaman clásicos revisitados, que tienen algunos de los libros más importantes de la historia literaria universal, una Odisea, un Quijote, una Divina Comedia, que son una auténtica preciosidad, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, os recomiendo muchísimo que les echéis un vistazo, sobre todo también por las referencias académicas que tienen estos textos. Entonces, como decimos, no es casual que Blackie Books se interesara por Julia Viejo, en primer lugar porque en esta editorial publica en el año 2022 En la celda había una luciérnaga, que es el primer libro de relatos de la autora, y posteriormente, como os digo, Lo que pasa es que te quiero, la antología de Gloria Fuertes.
Os diré de todas maneras que no es el único libro de Gloria Fuertes que le tiene dedicado a esta autora Black Ebooks, por si alguno estás haciendo también algún trabajo o algún artículo y demás a este respecto. La celda de invasión había una luciérnaga. Es interesante y tengo que pararme un momentito a hablar de este libro, que he de deciros y he de confesaros que a mí me ha gustado más que la novela, ¿vale? Pero se trata de un libro de relatos donde se ponen en juego, donde se plantean las que yo he considerado que serán las claves importantes del universo literario de Julia Viejo, ¿no? Que son fundamentalmente aspectos muy vinculados a lo que podemos denominar la fantasía de lo cotidiano, es decir, una serie de temas, de motivos literarios que se van a encontrar también en Mala Estrella, también desarrollados con mayor amplitud, pero que aquí aparecen en forma de píldoras, en forma de referencias y que están muy marcados como temas esenciales de cada uno de estos cuentos, ¿no? Es, por ejemplo, el interés por los ancianos, que de hecho en la celda había una luciérnaga, está dedicada a los abuelos de la autora, de Julia Viejo, como en dos cuentos preciosos que se llama El ayuno y otro que se llama Churros, que es una maravilla, donde por cierto también se trata el tema de la salud mental, que también va a estar muy presente en Mala Estrella, o por ejemplo el tema de la valoración del mundo de los niños, que es, diría yo, uno de los temas esenciales de Mala Estrella y que se aborda en varios de los cuentos de la celda de una luciérnaga. Os diré que mi cuento favorito del volumen, que se llama El niño gilipollas, tiene precisamente estas dos figuras, los ancianos y los niños, y es una auténtica delicia. Os he mencionado también el tema de la locura, de las enfermedades mentales, y os he subrayado ahí también ese cuento que se llama La siembra del rayo, precisamente porque su protagonista es una madre que decide irse con su hija pequeña a sembrar rayos, con lo absolutamente loco que esa idea os pueda suponer, ¿no? Y que yo he querido ver como una especie de antecedente de ese cuento a la que luego va a ser la relación entre la madre y Vera en Mala Estrella. Y también, indudablemente, el otro gran tema de Mala Estrella que también aparece en varios de los relatos de la celda, que es ese paso de la niñez a la vida adulta, muy especialmente en las mujeres. Tenemos una mayoría de personajes femeninos y de protagonistas narradoras femeninas, tanto en los cuentos de la celda como nos vamos a encontrar en Mala Estrella. Os recomiendo, ya os digo, esos tres, pero insisto mucho en que os hagáis si podéis con todo el volumen, porque vamos, no, igual no me equivoco si os digo que estamos ante una de las principales representantes del cuento español. Ya veremos a ver dónde va Julia Viejo, pero vamos, con una evidente herencia de Ana María Matute y de José María Merino y de Elia Barceló, una clarísima, clarísima influencia de todos estos grandísimos cuentistas. Y muy relacionado también con el paso de la niñez a la vida adulta y con un tema que también vamos a encontrar en Mala Estrella, es ese descubrimiento de la sexualidad y del amor que evidentemente Vera, pues al que evidentemente Vera se va a enfrentar en Mala Estrella. Yo no es por barrer para casa y no es porque tenga escritas más de 200 páginas sobre Sara Mesa, que espero que pronto vean la luz, pero yo he querido ver unos paralelismos bastante interesantes porque entre los cuentos de Julia Viejo y el universo narrativo de Sara Mesa. Os podría enumerar ejemplos tanto de los cuentos como de las novelas de Sara Mesa de todos estos temas. La gran diferencia, obviamente, es que Julia Viejo están abordados desde la fantasía, como os digo, desde el humor, de una manera y de un carácter muy diferente a esa especie de oscuridad que a veces rodea toda la narrativa de Sara Mesa. Pero en fin, nos vamos a meter ya en harina, vamos a hablar ya específicamente de Mala Estrella. Mala Estrella se publica el año pasado y yo que ya os digo que hace un par de años que le sigo la pista a Julia Viejo y adquirí, como os digo, su libro de cuentos, he observado que cuando adquirí Mala Estrella, compro, hablo el libro y lo ojeo, pues me encuentro que Julia Viejo se ha hecho mayor.
en esta foto, donde ya la veis, o sea, si hacéis una comparativa, yo que tengo los dos volúmenes, entre las dos fotos de los libros, Julia Viejo que aparece con una presentación como mucho más seria, como mucho más, como yo digo, de escritora mayor. Así con el carácter, así como la otra foto tenía un carácter juvenil, con Julia Viejo ya mirando como al infinito en búsqueda de esa imaginación, aquí parece que Julia Viejo pues se ha vuelto como una escritora como de portada de anagrama. Yo cuando la vi digo, parece como de anagrama, de Alfaguara. No le veo ese perfil tan humorístico, tan black y bus que le veía. De hecho, os he traído aquí la presentación que hacen ese pequeño parrafito que hacen de la autora en Blacky Books, en las guardas de Blacky Books. Y os digo, os voy a leer una cosa interesante, y es que esta parte que tenéis aquí, que está subrayada en amarillo, estaba en la presentación de la autora en la celda había una luciérnaga, pero esta parte en amarillo os la he copiado porque no está en Mala Estrella. Es decir, es como que al pasar de la celda a Mala Estrella, la editorial ha dicho, bueno, vamos a darle a esta chica como una presentación más seria y le vamos a quitar esta parte. Muy probablemente, la verdad que me gustaría alguna vez preguntárselo a ella si tuviera la oportunidad de conocérselo. O sea, como muy probablemente redactada por ella en búsqueda de esta especie de imaginación, de carácter fantasioso, ya no aparece en Mala Estrella, ¿no? Esta parte no aparece en la presentación y en realidad me parece la más divertida. Dice Julia Viejo de sí misma en la introducción de La celda había una luciérnaga. En el colegio durante una época se hizo pasar por su propia hermana gemela. En el instituto hizo teatro y nunca más pudo dejarlo. Su primer trabajo, consistió en cuidar a unos insectos palo. O sea, así como han dejado esta parte de que de pequeña no hacía ruido y siempre olvidaban que estaba ahí, esta segunda parte la han quitado de un libro al otro, que yo creo que obedece, como os digo, pues a una voluntad editorial de orientar quizás su narrativa pues a un público a lo mejor, pues eso, no tan serio o quizá algo más adulto o más interesado en unas novelas que no necesariamente tengan por qué ser de humor. En cualquier caso, Mala Estrella se publica en 2024 y yo creo que la mejor manera de acercarnos a las novelas, como siempre, es leer los textos y vamos a empezar pues leyendo el arranque y a partir de ahí pues dando algunas claves interesantes de esta novela. Así que bueno, pues como os digo, procedo a leer el arranque. En mi familia eran muy de morir en verano. El último había sido mi abuelo, que se desplomó bajo la rama de un olmo en los jardines, pero antes de él fue su padre, arrollado por un tren en las fiestas de San Juan, y mucho antes su hermana, que murió de una gastroenteritis en la época en la que la selección natural hacía estragos en los niños durante los peores días de calor. El mal se extendía por nuestro árbol desde tiempos antiguos, tan antiguos que ni mi padre ni yo fuimos capaces nunca de remontarnos con exactitud. A veces, cuando a papá le daba por hablarme de la maldición familiar, él no lo llamaba maldición, sino anécdotas. Después de divagar durante un rato, se quedaba encasquillado en su pensamiento y enmudecía en mitad de una frase, como cuando en un viaje de pronto te das cuenta de que te has olvidado algo importante en casa. Ladeaba la cabeza en un ángulo muy característico suyo y cerraba los ojos con un gesto parecido a un parpadeo lento. Después asomaba un poco la lengua entre los dientes, la chasqueaba y ya está. Durante muchos años, aquella fue la única muestra de expresividad que le vi hacer, un aleteo de pestañas y un ruidito, como si eso bastara para escapar de la ratonera mental en la que se había metido él solo, hablando de las muertes de sus antepasados, siempre antes de tiempo y siempre en verano. Cuando se daba cuenta de la deriva oscura que tomaban las anécdotas, se callaba, hacía el gesto y se convencía de que así borraba de un plumazo la maldición de nuestra raíz podrida, y a seguir. Lo malo era que, como todas las maldiciones, no podía borrarse, sino que crecía y crecía, encaramándose un poco más sobre nosotros con la llegada de cada verano. Y aunque no lo dijéramos, sabíamos tarde o temprano que la maldición desembocaría irremediablemente en su muerte o en la mía, cosa que no nos hacía ninguna gracia. Me daba mucha rabia ese gesto de mi padre, quizá porque hacía poco que yo había empezado a hacer uno parecido de manera inconsciente. Una mañana me descubrí poniendo la misma cara cuando metí la pata en clase y necesitaba dar marcha atrás en mi pensamiento. Hice el gesto de papá delante de todo el mundo y en ese momento me di cuenta de que si una cosa tan tonta se contagiaba así a través de la sangre, ¿cómo no iba a contagiarse todo lo demás? De cualquier forma, eso no tenía nada que ver con el motivo que me había llevado a meterme en el río el día de mi cumpleaños.
Bueno, como veis, como se suele decir, empezamos fuerte. Empezamos fuerte con una narradora en primera persona, narradora protagonista, eh, que declara además su primera persona muy pronto. Habla de hay un pronombre, hay un determinante, un pronombre personal, un mí por ahí en las primeras líneas. Es decir, se reafirma, entra pisando fuerte. Ahora bien, es una cosa bastante interesante porque si uno continúa avanzando por la novela, no es hasta la página 51 cuando ella misma se identifica con su propio nombre. El nombre de la protagonista lo sabemos antes porque después de esta escena en la que ella llega, bueno, ella se mete en el río, sale del río, vuelve a casa y tal, ahora veremos algún fragmento más, y cuando llega se encuentra ya su padre con unos señores que ahora veremos quién son, y los señores la llaman por su nombre. O sea, nosotros sabemos en las 5 o 6 primeras páginas que ella se llama Vera, pero la protagonista, la narradora protagonista, no se llama Vera a sí misma hasta prácticamente la página 51. A mí esto me ha llevado a pensar en por qué. O sea, ¿por qué tarda tanto en descubrir su nombre? ¿Por qué tarda tanto en revelarse? O sea, ¿por qué tarda tanto en revelar su identidad? ¿O es que acaso a lo mejor tiene problemas para identificarse con ese nombre, para reafirmar en esa identidad? Bueno, pues también todas estas cuestiones se van un poco a atisbar ya en estas primeras páginas, ¿no? O sea, evidentemente, esta perspectiva diegética, como os digo, está muy marcada por la primera persona, es la de una chavala, una niña, la identificamos enseguida en esos giros, en ese y a seguir y sobre todo en ese carácter absurdo totalmente de, para empezar, de declarar desde el principio un odio tremendo a su padre y a los gestos de su padre, que por otra parte es algo muy adolescente esto de darnos cuenta de que nos parecemos a nuestros padres y que nos dé una rabia tremenda, ¿no? Además, el hecho de que declare tan temprano su odio a su padre o la desconfianza hacia su padre nos lleva a su vez a nosotros a decir, oye, ¿qué clase de personas nos estamos aquí encontrando que desde el primer momento nos está diciendo que su padre es una persona horrible y que le ponen muy nerviosos sus gestos? A lo mejor es que nosotros como lectores nos tenemos que parar a pensar y sobre todo a desconfiar de lo que esta persona nos está contando, ¿no? O sea, yo creo que la perspectiva de una niña de 13 años es algo que, en este caso creo que es algo que está muy bien hecho por parte de la autora, porque desde el principio siembra o debería sembrar nuestra desconfianza como lectores con todo aquello que nos está contando, ¿no? Ahora veremos también otros aspectos del relato donde esto queda evidentemente patente. En cualquier caso, en estas primeras líneas aparecen también una serie de personajes y el apunte de algunas de sus características que van a ser muy, muy importantes para toda la narración. En primer lugar, se hace referencia a la sombra de su familia. La novela se denomina o se titula Mala Estrella precisamente porque es esta mala estrella, esta mala suerte, este malfario que persigue a toda su familia la que guía la vida de la protagonista. Se menciona al abuelo, que va a ser esta especie de coloso cuya presencia lo inunda todo y que va a ser determinante para la forma de ser de la protagonista, ¿no? Se hace referencia a esa inexpresividad y a la ausencia de su padre, que como os digo tiene que estar un poco cogida por pinzas por la perspectiva de la autora. Y luego hay una referencia a ese momento en que ella se mete en el río el día de su cumpleaños, que es la primera de las huidas y de las aventuras autodestructivas en las que Vera se mete a lo largo de la novela. Esta es la primera, ¿vale? Que es una aventura que yo casi tildaría de autolítica porque se mete debajo del agua y está ahí sin respirar, vestida durante un tiempo que yo pensaba, esta niña se nos ahoga aquí en la primera página y esto yo no me lo esperaba. Bueno, pues va a ser la primera de otras muchas que os voy a invitar a que descubráis, pero que evidentemente nos dan pistas de una persona, de una niña que sabremos que tiene 13 años y que nos da alguna pista, como os digo, de que es una niña que tiene muchas cosas por resolver, ¿no? Entonces, bueno, esta novela que ahora empezamos a descubrir, tiene un tema esencial que, como ya podéis imaginar, es la construcción de la identidad de Vera.
Esta construcción de la identidad determina la estructura externa. La novela tiene 3 partes. Una titulada El verano, una segunda parte que se llama León Vera, y otra que se llama, o sea, y un último epílogo. Que, como decíamos Fernando y yo en la, la pequeña conversación que hemos tenido, pues bueno, es un desenlace que si habéis leído estaremos encantados de debatir, pero que bueno, a mí personalmente me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos. Pero, en cualquier caso, esa estructura externa, esas 3 partes, en realidad están determinadas por una estructura interna, por 3 facetas, por 3 aspectos que determinan la construcción de la identidad de la protagonista. Yo, en vez de contaros un poco un pequeño resumen o en hablaros de qué sucede más o menos en cada parte y destriparos el desarrollo de la novela, yo voy a centrar la exposición más que nada en estos 3 aspectos de la construcción de la identidad que yo creo que son los más interesantes de la novela, más allá de hablaros de aventuras o de episodios concretos. Y esos 3 aspectos son, por un lado, la relación de Vera con su familia, que determinan mucho cómo construye ella su personalidad a lo largo del libro. Por un lado, la construcción de Vera en su identidad como mujer. Y en tercer lugar, ese progresivo abandono de la infancia, la llegada a la vida adulta y la búsqueda del lugar de Vera en el mundo, que es un mundo que, como veremos, no va a ser un mundo fácil para ella. En cualquier caso, estas 3 facetas se imbrican, se superponen a lo largo de todo el relato durante esas 3 partes y son las que, bueno, pues favorecen o promueven la evolución de la protagonista que va a tener lugar durante el libro. Entonces, me voy a centrar en hablar un poquito de cada una de estas facetas y de desarrollar cada una de ellas un poquito con algo de profundidad. En primer lugar, la relación de Vera con su familia. Como ya habéis aventurado, como se aventuraba en el arranque de la novela y como ya habéis previsto, pues Vera no tiene una familia normal y corriente. Y al final, como esa familia normal y corriente, o sea, que no es normal y corriente, ya venía advertido también por esa mala estrella que persigue a esa familia, ¿no? Esas muertes en verano que no dejan de suceder en su árbol genealógico. De hecho, el propio nacimiento de Vera también es premonitorio, ¿no? Propio de la mala estrella familiar. Me ha parecido además muy interesante porque en el primer capítulo de la novela se habla del día en que Vera nació, que va a ser uno de los fragmentos que voy a leer a continuación. Y me parece muy interesante porque yo, que como ha dicho Fernando, soy profesora de lengua y literatura en secundaria, he estado leyendo estos meses con mis alumnos El Lazarillo y claramente se me ha ido a ese nacimiento en el río Tormes del Lazarillo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues debido a esta intertextualidad no puedo menos sino hablar que del nacimiento de Vera. Y voy a leeros el fragmento. Me habían contado la historia del día que nací unas cuantas veces, si bien en 2 versiones distintas que con el paso del tiempo diferían cada vez más. Mi padre lo llamaba el día fatídico, mientras que mi madre se refería al recuerdo como el día en que parí en un funeral. Papá siempre empezaba diciendo algo tipo, era un día caluroso a principios de verano, con soniquete de enciclopedia, y en cambio mamá arrancaba la historia directamente por la parte en la que, según ella, se estaba partiendo en 2 como una sandía, porque no se acordaba de mucho más y también porque le gustaba mucho ser la protagonista. Rebuscaba las palabras para describir el suplicio con precisión, disfrutaba con las caras de espanto de su audiencia, hacía pausas dramáticas en los puntos de giro de la trama, se refería a mi abuelo como el viejo. El viejo se murió por joder. No imagináis la de mierda que había debajo de la alfombra del viejo. Es decir, el nacimiento de Vera está marcado por la muerte de su abuelo, ¿no? Entonces es que nacer, y para empezar, nacer el día de la muerte de tu abuelo, con lo importante que van a ser para la propia Julia Viejo las figuras de sus abuelos. Ya eso nos dice algo. Y por otra parte, algo que ya venimos comentando y es la diferencia de perspectivas narrativas en un suceso. Porque aquí, en este nacimiento, estamos asistiendo a 3 perspectivas, 3 perspectivas diferentes de un hecho. La que cuenta el padre, la que cuenta la madre y la que Vera cuenta que le relataron a ella. O sea,
que aquí creo que la narración y el hecho mismo de narrar van a tener también un valor de fondo muy, muy, muy importante. Pero en fin, como os digo, en este contexto de este nacimiento, pues llega al mundo Vera, a una familia de la que se podía hablar muchísimo, porque yo creo que es uno de los aspectos más interesantes de la novela y en los que más énfasis hace la protagonista. Pero bueno, os hago un pequeño resumen porque esto se trata de que os dé ganas de hablar de que os dé ganas de leer la novela, no solo de hablar de ella, ¿no? Bueno, el abuelo, Vera vive en un pueblo. Os adelanto porque no voy a poder hablar del espacio como me gustaría. Vera vive en un pueblo en el que lleva 6 meses viviendo. Lleva 6 meses desde el inicio de la narración. Cuando Vera inicia esta narración, en ese arranque que acabamos de leer, lleva 6 meses en el pueblo. Antes vivían en la ciudad, pero se han tenido que trasladar al pueblo porque el padre está imputado, tiene problemas legales, unos problemas que no se acaban de definir. No se acaban de definir porque Vera no nos los cuenta, muy probablemente porque no los entienda, ¿vale? Y muy probablemente porque tampoco se los han contado a ella, ¿no? Entonces, el abuelo de Vera era un cacique local del pueblo. En ese pueblo había viñedos, había bodegas, se sabía que el abuelo había cometido ciertos delitos de algún tipo de prevaricación y estafa y esos delitos habían recaído sobre el padre, que ahora tiene que pagar, bueno, pues tomar las responsabilidades legales de su padre, del abuelo de Vera, y, evidentemente pues esta situación, estas dificultades legales van a recaer directamente sobre Vera sin que ella entienda qué es lo que está sucediendo. Pero lo más interesante es que este abuelo, que era una persona muy admirada y muy querida en el pueblo y que tiene una estatua, esa estatua la han vandalizado y es la pobre Vera junto a su padre la que tiene que todas las noches limpiar y arreglar la estatua que durante el día los habitantes del pueblo, muy enfadados con la figura del abuelo y del padre, pues vandalizan, ¿no? Entonces el padre ha heredado este negocio familiar que ha quebrado, tiene ahora muchísimos problemas familiares, es odiado por todo el pueblo y, como suele pasar tristemente en muchos pueblos, pues es la pobre Vera la que está recibiendo todo este odio de su padre. Y entonces aquí, en este punto, hay que preguntarse, o sea, evidentemente todos os preguntaréis, oye, ¿y qué pasa? ¿Que Vera no tiene una madre? ¿Estás mencionando en el texto a la madre? ¿Dónde está la madre de Vera? Bueno, pues para complicar todavía más la situación, Vera efectivamente tiene una madre, pero la madre de Vera tiene un problema mental bastante grave y está internada en lo que Vera denomina el colegio. El colegio es un sanatorio dirigido por monjas, donde vive su madre junto con otras personas, otros personajes secundarios, algunos de los cuales pues, van a ser también muy importantes para Vera. Entonces, me parece bastante interesante leeros el momento en el que se llevan a la madre de Vera a este sanatorio, en el momento en que Vera se queda sola con su padre, y sobre todo este fragmento hace referencia al que es el principal problema de Vera y que le lleva a meterse en tantos líos. Es que a ella nadie le cuenta nada. Vera es una niña que está sola, que apenas tiene referentes adultos a su alrededor, pero más que esté sola, creo que su principal problema es que nadie se acuerda de que está ahí, de que existe una menor que necesita unos cuidados y unas atenciones y mucho más con 12, 13 años en plena adolescencia y nadie le cuenta qué está pasando a su alrededor. Entonces, este es el momento en el que a Vera pues le ingresan a su madre en el sanatorio, ¿no? Y dice así: nadie me explicó para qué se llevaron a mi madre al colegio, aunque cuando pasó lo de los muebles comprendí que ella no podía seguir viviendo con nosotros. Fue impactante verla caer así, teniendo en cuenta que mi madre siempre había sido una persona a la que llamaban la atención por reírse demasiado alto. Pero a partir de la crisis se convirtió en otra madre. Dormía durante el día y cuando se levantaba tenía unas ojeras hasta el suelo con las que se tropezaba constantemente. O se tumbaba en la alfombra persa del abuelo llena de bichos y nos llamaba a gritos. Mi padre la ignoraba, pero yo no era capaz. Y cuando acudía, casi siempre a medio vestir o a medio peinar, ella movía los labios pero no emitía ningún sonido. A veces salía todo el día y llegaba a las tantas hecha una sopa. Irrumpía en mi habitación para darme un beso y me mojaba toda la colcha y el pijama. Y yo me enfadaba porque entonces tenía que cambiar las sábanas en mitad de la noche como si me hubiera hecho pis. Al toparse con nuestro rechazo,
cortó las muestras de cariño de raíz y entonces sí que nos preocupamos, porque se dejó crecer el pelo al estilo mala hierba y dejó de importarle nuestra presencia. Se encerraba en su cuarto sin un motivo concreto, bajaba las persianas y emitía un quejido espeso que trepaba por las paredes. Un día intentó comerse unas semillas de estramonio al del margen de un camino. Fue entonces cuando papá le hizo la maleta y se la llevó con las monjas, como a las niñas que suspenden, que conspiran o que hacen demasiadas preguntas. Las primeras semanas sin mi madre fueron muy raras. Ni mi padre ni yo sabíamos de qué hablar, así que la casa se convirtió en un agujero de silencio, tan solo interrumpido por los perros y las parejas del invernadero. Como ninguno sabíamos ni freír un huevo, mi padre encargaba comida a restaurantes de la zona y todos los días pasaba a recogerla con el coche. Nos hacían platos de todo tipo, lentejas, cordero, lubina, patatas, albóndigas, pero a medida que los desajustes legales de mi padre fueron saliendo a la luz, nos cortaron el grifo de algunos sitios y enseguida de más y más, hasta que en junio ya no nos quedaba ni un solo restaurante amigo en 20 kilómetros a la redonda. Lo más interesante de este fragmento, aparte de que veis, como os digo, todo el panorama familiar en que la pobre Vera está arrancando su transición hacia la madurez, pues como os digo, lo más interesante es esta perspectiva con la que Vera está viendo todo lo que le sucede, que es como una perspectiva pues casi anecdótica, casi infantil. Y ya os adelanto que aquí que es en este punto el que a mí me parece más enriquecedor de la novela y sobre todo en el que más se observa en el que más se observa la evolución de Vera. Evidentemente no voy a desvelaros cómo termina, hacia dónde evoluciona, qué es lo que acaba pasando con ella, pero a Vera esto todo el rato le parece divertidísimo. Las enfermedades la enfermedad de su madre y el hecho de que su madre esté interna en un sanatorio y algo muy importante, que no la dejen ver, que no dejen ver a su madre, a ver a esto le parece como una especie de aventura que ella está viviendo, que le está tocando vivir y le parece todo fenomenal. Pero con el paso del verano, ella se va a dar cuenta, pues eso, ¿no? De que su evolución discurre hacia que igual no es todo tan fenomenal como le parece. Pero bueno, en medio de todo esto, Vera, que como os digo, está envuelta en estas dificultades que son bastante tremendas, evidentemente no os voy a decir por qué, pero os diré que su padre desaparece varios días y nadie se acuerda de ir a buscarla, pues en medio de todo esto, si tú tienes 12 años, tienes una fantasía tremenda, pues ¿qué hace? Y además, por cierto, además nadie te cuenta nada, ¿qué haces? Pues coges y te invitas a empezar las cosas y a construir pues, tu propia realidad. Y aquí viene uno de los fragmentos que a mí me parecen más interesantes de lo que es la perspectiva narrativa de la novela. Y que ya os había adelantado antes, pero que ahora voy a leer. Dice así: empecé a mentir antes de hablar. Mi madre siempre contaba que cuando jugaban conmigo al cucutrás o ese tipo de juegos orientados a cerebros minúsculos, se tapaban con servilletas o me las agitaban en la cara para llamar mi atención, pero no les hacía ni caso. Que no les hacía ni caso, sino que señalaba con el dedo detrás de ellos, como mirando algo invisible que hubiera en el rincón del coche o en la cocina, y que a veces me echaba a reír y otras veces a gritar como si me estuvieran sorbiendo el alma. Mi madre, convencida de que su hija había nacido vacilona, no le dio ninguna importancia, sino que más bien bromeaba diciendo que si yo veía cosas que los demás no, inventaría un espectáculos que les hiciera ganar millones por las ferias de gitanos o los programas de televisión, y que no tenía reparos en convertirse en una madre explotadora, y que ella me pagaría psicólogos de mayor con todo el dinero que ganara de pequeña. Cuando ella divagaba con las teorías sobre mis poderes sobrenaturales, mi padre se mordía los labios y me miraba con una cara muy rara, como si yo no fuera suya, como si hubiera salido del pozo más profundo del infierno. No voy a terminar este fragmento porque tengo todavía bastantes cosas que contaros y no quiero tampoco saturaros, pero os diré, ya veréis colgada la presentación y demás, pero os diré que lo más interesante no solo es la declaración de intenciones de Vera diciendo abiertamente, oye, es que yo miento, y lo cual nos hace además desconfiar de su palabra y con ella de todo el libro y de todas las cosas que se nos cuentan, sino que es que además en este fragmento Vera dice que siendo muy pequeña empezó a utilizar la mentira en su propio beneficio. Es decir, no solo mentía conscientemente, sino que además se daba cuenta del efecto que producía la mentira en los demás. Y esto lleva evidentemente a una reflexión metanarrativa muy importante, a ver si es que la propia narradora está jugando con los propios lectores, siendo conscientes de que estamos leyendo sus mentiras. Entonces, bueno, yo ahí dejo la reflexión para que os animéis
a leer la novela. Como os digo, para ir avanzando, la segunda faceta de la identidad de Vera, que como os digo se presenta en la novela, es Vera y su identidad como mujer. Vera, sobre todo durante la primera parte, la del verano, relata algunas situaciones que ella vive en el mundo, pero que ella no es consciente de la repercusión que tienen para ella como mujer. Las vais a ver muy claras en este pequeño fragmento, sobre todo en el primero. El primer fragmento, os pongo en contexto, Vera llega, se ha escapado de casa, regresa y está su padre reunido con un conjunto de políticos, abogados, etcétera, que son todos pues, unos señores mayores, mucho más mayores que ella. Y así es como la miran. Dice así: me abrió la puerta del salón, su padre, el padre de Vera, y entré. Los hombres se callaron todos a la vez. El pelo me empezó a chorrear por la nuca y sentí un escalofrío que intenté aplacar soltando todo el aire de golpe con un... Ahí hay una errata, con un... no sé a qué se refiere. Luego lo podemos comprobar. La gota siguió bajando por la espalda y se perdió en alguna parte del forro polar. Esta es mi hija, Vera. Algunos ya la conocéis. La verdad es que yo no me acordaba de ninguno. A continuación hubo toda una sucesión de pero bueno, qué guapa, qué mayor, y besos y manos por todas partes. Es decir, Vera muestra con total naturalidad que el resto que los amigos de su padre pues la tocan sin ningún tipo de consentimiento. Pero digo todavía más en este un bufido. Muchísimas gracias, Fernando. Tengo aquí el libro, luego lo vamos a comprar, luego lo iba a comprobar. Pero digo todavía más en este segundo fragmento, ¿no? Que, como os digo, como veis ahí es de la página 44 de la primera parte. Dice: no era la primera vez que vivía un encuentro extraño con una persona adulta. Por ejemplo, a los 9 años, una mujer completamente cubierta de gatos me pidió una hora en un parque. A los 7 años, las lágrimas al director de mi colegio en mitad del pasillo el día de su jubilación. A los 6 años, una anciana llamó a la puerta de casa pidiendo limosna con un muñeco en brazos. A los 12 años, un hombre que se pegó a la espalda en el autobús y me susurró al oído que se la chupara. Es decir, Vera relata con total naturalidad que en el mundo en el que ella vive, los hombres, en este caso son hombres los que lo hacen, bueno, pues tienen con ella una actitud de abuso. Sin embargo, lo que, como os digo, convierte a Vera en consciente de que este tipo de acercamientos o este tipo de relaciones son algo diferentes, es su paso hacia la vida adulta y sobre todo su llegada al pueblo y sobre todo el inicio de una especie de relación, historia de amor que él va a tener con un compañero suyo del colegio, que además es hijo de la farmacéutica del pueblo, que se llama Miguel. El vínculo que tiene con Miguel la lleva a ser vista por otros compañeros de clase ya no como una niña, sino como una mujer y sobre todo, y lo más importante, lleva a Vera a ser consciente de qué consecuencias tiene ser mujer en sociedad. Y Vera va a empezar a ser consciente de que ya no son anécdotas, sino que esto realmente tiene una consecuencia para ella en su identidad y en el trato que los demás le dan hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, voy a leeros un segundo fragmento para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Y dice así: contexto, han pillado a Vera y a Miguel, por tanto se van en el colegio, han llamado a Vera a capítulo, el director del cole, y ha dicho a Vera que la van a expulsar. Y entonces Vera se lo va a contar a Miguel. Y dice así: ¿qué? Preguntó Miguel cuando se lo dije, en un hueco entre el examen final de música y el de inglés. Que me mandan a un reformatorio, repetí. No voy a volver. Me miró con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas cuadradas, probablemente porque no estaba acostumbrado a escucharme hablar. Se dejaba besar en los baños y después me evitaba por los pasillos. Podíamos pasarnos horas metidos en aquel metro cuadrado saltándonos las clases, chupeteándonos las bocas y luego fuera a hacer como si no nos conociéramos. Miguel se recolocó en la montura de las gafas. Tenía los labios hinchados y las mejillas coloradas. ¿Te echan? Sí. ¿Por qué? Por liarme contigo y perder clase. Trago saliva. ¿Y a mí? Me quedé callado unos segundos, por el suspense. A ti no te va a pasar nada, no te preocupes. Soltó un largo suspiro de alivio y se desplomó contra los azulejos de la pared del baño, junto a una pintada que decía: zorra a la que lo lea. Miró al techo y volvió a preguntar en susurro: ¿no vas a volver nunca más? Nunca más. Me encontré tan cómoda en ese papel que sentí con los ojos empañados para reforzar mi mentira. Sentí en la espina dorsal un escalofrío de satisfacción al convertirme de pronto en la mujer descarriada que siempre había soñado ser.
Enseguida Miguel se puso nervioso, se separó de mí y salió huyendo de los baños, no sin que antes le obligase a jurar por su madre que no se lo contaría a nadie. Debió de jurarlo con los dedos cruzados, porque esa misma tarde largó la información a todo el mundo. Al pasar por la plaza del ayuntamiento de camino al kiosco, lo vi de lejos con los otros chicos de clase, que se pasaban el día hablando de mí porque no tenían nada mejor que hacer. Sabía que me llamaban pija y a mi padre ladrón, aunque nunca la cara. Ese día, por primera vez, oí de lejos cómo me llamaban puta. Puta, 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 puta. Lo repetí mentalmente para apropiármelo mientras me alejaba por la calle opuesta. Es decir, este es el momento en que Vera toma conciencia de que ya a la gente ya no le da igual lo que haga, es que ya la están insultando y diciéndole una palabra que ella además ha decidido apropiarse porque como si de alguna manera su inconsciente le dijera que hay que tener cuidado con ella, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta reflexión que por cierto, en el cuento de Sara Mesa de Picabueyes, que os recomiendo muy encarecidamente, es uno de los cuentos de mala letra, pues en este cuento precisamente se habla de esa misma reflexión, de una niña que ha sufrido una situación de acoso y está más preocupada por lo que le digan más de los demás que por el propio acoso. Yo creo que en este momento Vera es consciente de que hay ahí fuera alguien, hay ahí fuera personas que para las que a partir de ahora su identidad como mujer tiene importancia. En cualquier caso, por no, como os digo, por no extenderme más, hago referencia ya a la tercera faceta, que tiene también bastante relación con este paso o esta conversión de Vera de una niña a una mujer, y es precisamente ese abandono de la infancia. Esta ausencia de personajes adultos a su alrededor, porque lo más cerca que tiene de Vera de un adulto es la madre de Miguel, con la que al final se acaba llevando súper bien, y unas compañeras de la residencia de su madre, que ahora hablaremos de ellas, pues la llevan a una soledad pues absolutamente tremenda y evidentemente, aunque sea de una manera indirecta, pues todos en la vida, en estos momentos de la adolescencia, pues hemos necesitado referentes. ¿Qué sucede? Pues que, como os digo, Vera esos referentes no los tiene y esto le lleva a buscárselos por donde buenamente puede. De manera que Vera va a buscar dos referentes. Como ya vais viendo, Vera tiene una imaginación absolutamente desbordante y evidentemente ella crea un personaje que es un personaje claramente imaginario, muy absurdo, que es un hombre monja. Como ella tiene contacto con las monjas del sanatorio de su madre, un buen día ella va por la calle y ve pasar pues un bulto negro. Ella dice un bulto negro en bicicleta. Pero cuando se fija bien, se ve que es un hombre. Ese hombre, Vera se lo encuentra en varias ocasiones, pero no consigue hablar con él. Y de hecho, Vera lo llega a dibujar, hace un dibujo, el padre encuentra el dibujo, no entiende nada. Total que un buen día, mientras Vera se está bañando, aparece ese hombre de monja, se sienta en la bañera, se pone a echarse un cigarro y se pone a hablar con ella. El hombre monja, que se llama León, de ahí el título de la segunda parte del libro, va a aparecer en varias ocasiones sin una razón aparente. Es un personaje, como os digo, muy absurdo. Parece representar, yo le he dado esta lectura, podemos después hablar de cómo habéis entendido al personaje quienes habéis leído al libro, pues yo lo veo como una especie de representación de la conciencia adulta, ¿no? Porque además aparece sin ningún tipo de criterio, sin previo aviso, pero siempre que aparece hace algunas reflexiones que llevan a ver a su vez no solo a desenmascararse, sino también a pensar en cierta manera como un adulto. Yo personalmente lo que creo es que esta imaginación, este hombre monja imaginario que aparece aquí, es un poco fruto de la necesidad de Vera de ser escuchada, de ser querida por alguien y de aunar de alguna manera la imaginación con la realidad. Entonces, voy a leeros la primera conversación seria que, como os digo, tienen el hombre monja y Vera, que dice así: canturreó algo que no entendí y enseguida hizo un gesto parecido al de una gallina sacudiéndose las alas. Dio una última calada y apagó el cigarro a medias debajo del lavabo. No te vayas, supliqué. Él se volvió hacia mí con una mueca extraña. Dentro de la boca le brillaba una muela de oro. Vete a dormir. No puedo. Pues quédate ahí. Se encogió de hombros. No quiero. La Virgen. Pues haz lo que quieras. Me la suda. Yo voy a ver si me devora algún ciervo. Adiós, amiga. ¿Cómo te llamabas? No contesté. Decir mi nombre a un desconocido estaba terminantemente prohibido por todas las normas del uso de la razón.
Decir mi nombre era dejar la puerta abierta para que cualquiera acampara a sus anchas por mi persona. Yo me llamo. Se quedó. No estaba muy segura de que fuera a terminar la frase, así que esperé, pero no dijo nada más. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Te llamas? Insistí. Se inclinó hacia mí. León. Pronunció despacio su nombre, letra a letra. Le gustaba. ¿No te puedes llamar León? ¿Por qué? Porque es como si yo me llamara gato o pez. ¿Me estás diciendo que digo mentiras? Sí. Hizo un aspaviento con la mano mientras intentaba desatarse la cofia del cinturón. Tras unos momentos de lucha, consiguió hacer el nudo y la sacudió como un trapo mojado. Las mentiras son como las bolsas de plástico, se acumulan y se acumulan, pero nunca desaparecen. Las tiras hoy aquí y dentro de 20 años alguien las encuentra en un glaciar a tomar por culo. ¿Entiendes, señorita? No, zanjé. Y antes de que me volviera a hablar, añadí de malos modos. Y no me llames señorita, ni me digas que algún día lo entenderé. Mejor, no me digas nada. León hizo un amago de abrir la boca, pero enseguida la cerró. Eso es. Se le escapó una carcajada grave. Se subió a la taza del váter como si fuera a cambiar la bombilla y abrió del todo el ventanuco. Me agarré fuerte a la bañera. Dudé un solo segundo y entonces dije en un tono desesperado del que me avergoncé inmediatamente: Me llamo Vera. Ya lo sabía, dijo León. Sonrió. Me hizo una reverencia. Se puso la cofia en la cabeza, sacó el cuerpo por el tragaluz y se arrojó al vacío. Como veis, no solo León le habla a Vera con el mismo descaro y la misma irreverencia que habla Vera a todo el mundo y también a sí misma. Lo más interesante es que León la confronta y León, al confrontarla, obliga a Vera a decir algunas cosas de las que ella misma ya empieza a ser consciente, como lo que sucede aquí con la reflexión sobre la mentira o como lo que sucede con el tema de decirle su nombre a cualquier persona y que, como ella dice, que campe a partir de ahí a sus anchas. Es decir, es como una especie de construcción imaginaria de esta nueva conciencia adulta que Vera va ganando poco a poco. Sin embargo, a partir de estos, además de estos personajes, de este personaje imaginario, que me parece también un personaje muy divertido y bastante, como os digo, bastante simbólico de lo que es este universo narrativo tan divertido de Julia Viejo, hay unos personajes que son unos personajes reales, que son dos, que se llaman Hattie y Ana. Ana es una compañera del sanatorio de su madre, a quien ella conoce pues, cuando va a hacer visitas y demás, ¿no? Y entonces, enseguida se consiguen establecer un vínculo, una relación, se llevan fenomenal y se lleva también muy bien con su pareja, que se llama Hattie, que la visita muy constantemente, que vive cerca de la estación del pueblo y que para Vera, a pesar de tratarse de una persona, una de ellas, que está en un sanatorio mental, que por cierto está en un sanatorio mental y es escritora, que también de esto podríamos hablar. Pero en cualquier caso son dos personas que a pesar de ser una de ellas interna de un sanatorio mental y escritora y la otra de estar tan loca, de haberse ido a ese pueblo por acompañar a su pareja, queda bastante claro más o menos pronto que son pareja, bueno, pues a pesar de esto, son las dos personas o algunas de las personas más cabales que hay en todo el libro, ¿no? Son percibidos además desde el principio por Vera como unos personajes realistas, como unos personajes con los pies en el suelo. O sea, me parece que a pesar de que viven en este mundo loco del sanatorio, porque Vera además visita bastantes veces el sanatorio en diferentes circunstancias y demás, son personajes muy cabales, ayudan a Vera muchísimo en algunas de las circunstancias extrañas que vive y sobre todo representan a la perfección las verdaderas dificultades de esa vida adulta que Vera poco a poco pues va descubriendo, ¿no? durante este verano y sobre todo le aportan muchísima perspectiva de estas cosas que van pasando. En cualquier caso, un poco por cerrar ya el tema de Vera y por apuntaros solamente algunos aspectos, como os digo, Vera es un personaje muy fantasioso, muy aventurero, con una conciencia infantil muy, muy marcada. Y como os digo, el desarrollo de su personaje precisamente va a ir en esta línea, ¿no? En darse poco a poco cuenta en este proceso del abandono de la infancia que hacerse adulto consiste en abandonar la fantasía y empezar a mirar las cosas con toda la dureza que nos otorga la vida real. El carácter mentiroso que tiene la protagonista nos invita en muchas ocasiones, pues como os digo, ¿no? Hasta qué punto está determinado
lo que nos cuenta Vera por lo que realmente sucede o por esta perspectiva infantil, por esta perspectiva preadolescente. Y como os digo, es un personaje pues muy descarado, muy irreverente. Tiene un morro que se lo pisa, lo que la lleva en muchísimas ocasiones pues a meterse en muchísimos líos. Y pues eso, ¿no? Poco a poco va dándose cuenta de que crecer es aprender las cosas, es aprender a mirar las cosas con bastante menos fantasía con la que a muchos nos gustaría, porque para eso está también la literatura. De hecho, Vera se interesa mucho por los relatos y por los libros que tiene Ana. Y creo que esto también es una pista bastante importante de ese futuro que a Vera le espera cuando sea mayor. Por cerrar un poco y por apuntaros algunos aspectos que a mí también me han parecido reseñables del libro, pues evidentemente no he podido desarrollar los espacios, que siempre son una pista bastante importante de las novelas, pero sí que me parece muy interesante mencionar que Vera vive en una casa que está absolutamente estartalada. De hecho, ella se escapa de casa en varias ocasiones y entra por la ventana y para trepar hasta esa ventana utiliza los muebles que tenían en el piso de la ciudad, porque creo que os lo he comentado, tengo tantas cosas que deciros que ya no sé si lo que nos he comentado o no. Vera vivía en la ciudad con su padre y con su madre, las circunstancias de su padre los obligan a mudarse al pueblo definitivamente, también el hecho de que la madre esté también interna allí. Entonces, los muebles que no les caben en la ciudad, o sea, del piso de la ciudad que no les caben en la nueva casa del pueblo, pues los tienen allí amontonados en el jardín y Vera los utiliza para trepar. Es decir, una casa que además está hecha un desastre, apenas tienen comida, pues como podéis imaginaros, pues una auténtica locura en esta familia completamente destartalada. Evidentemente, esa casa, ese espacio, es una metáfora, un símbolo muy evidente del cacao familiar y logístico que verá sucede, ¿no? Entonces, bueno, también os he querido destacar, a pesar de que lo he mencionado en varias ocasiones, la importancia que va a tener el colegio, que es como Vera denomina a ese sanatorio, ¿no? Pues como una especie de símbolo de esa realidad fantasiosa, alternativa, en la que Vera se niega a abandonar, en la que Vera vive más a menudo de lo que a ella le gustaría y que, bueno, pues que su transición a la vida adulta va a pasar también por dejar de visitar. También es muy reseñable el hecho de que la novela se desarrolle en verano. No es casualidad de que se describan algunos primeros acercamientos eróticos y sexuales de Vera con Miguel, y esto tampoco es casualidad que suceda en verano. Os he hablado también de los paralelismos con algunos aspectos del universo narrativo de Sara Mesa. Y bueno, pues un poco por concluir, yo cuando empecé a leer la novela me trajo muchos recuerdos de otros textos muy recientes que han hablado precisamente de esta transición de la infancia a la vida adulta en mujeres, algunos de ellos abordados en este seminario como Panza de burro de Andrea Abreu, que mirad, no recordaba que Julia López, que está también por aquí, va a hablar también en este seminario. Pues Julia López trajo Panza de burro aquí a este seminario, y sobre todo Voz de vieja, de Elisa Victoria, cuya lectura también os recomiendo muy encarecidamente. Cuando empecé a leer, de hecho, Mala Letra, reconecté muchísimo con la historia de Voz de vieja, que también os la recomiendo. La niña de Voz de vieja, que también es una narradora en primera persona, también es una niña, también narra, como os digo, en primera persona, y también tiene una relación muy especial con su abuela. Y aparecen también las abuelas como depositarias de esta fantasía perdida y demás. Aquí en este caso es la madre y la enfermedad mental. En el caso de Voz de vieja es la abuela. Entonces, bueno, pues evidentemente es importante e interesante establecer estas conexiones entre obras que son escritas además por autoras de una edad bastante pareja. Elisa Victoria me parece que es del año 86, 87, luego podríamos comprobarlo. Pero bueno, pues sí que me parece una narrativa muy interesante, una novela que, como os digo, me ha gustado menos que los cuentos os los recomiendo muchísimo, pero sí que creo que es una autora que, tanto por las conexiones que se pueden establecer con otros escritores como por este propio tono humorístico y fresco, es una autora a la que creo que merece mucho la pena seguirle la pista a partir de ahora
Y como os digo, bueno, pues os invito a que os acerquéis a ella y a que descubráis a Vera, al hombre monja y a los otros fascinantes personajes de este texto. Y con esto cierro y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado en esta tarde de miércoles, aún sin lluvia. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Clara, por el análisis tan completo y concienzudo que has realizado de esta novela y que, de algún modo, bueno, pues me va a eximir a mí, ¿no?, de tratar bastantes de las cuestiones que tú has planteado. Efectivamente, antes de conectar, estábamos hablando, ¿no?, y tú lo estabas señalando, el hecho de que te había gustado más el libro de cuentos que la propia obra, ¿no?, que en sí parece que le queda, ¿no?, un poco grande a la autora, ¿no?, al ser la primera novela, pero ello no implica que no tenga pues todas estas virtudes que tú has ido indicando, ¿no? Porque en efecto es un universo, ¿no?, que está girando en torno a una protagonista, es una narradora en primera persona, homodigética, por tanto, y que es deficiente porque hay muchas cosas que está desconociendo y al mismo tiempo es infidente porque no podemos confiar en ella, ¿no?, sobre todo cuando hace gala de las mentiras y del arte de mentir que ha ido cultivando, el pasaje tú lo has traído, empecé a mentir antes de hablar, ¿no? Y esa es una referencia continua la que va a ir poniendo en juego, ¿no? De lo que no me daba cuenta era de que yo llevaba años perfeccionando el arte de las mentiras catedralicias, ¿no? Y ese término de mentiras catedralicias se va a repetir una y otra vez a lo largo de la novela, que es una forma de defenderse, ¿no?, del mundo exterior y también de edificar un mundo propio hecho a fuerza de imaginación, de fantasía, y esa es quizá la parte más jugosa de la novela, ¿no? Hay una afirmación en un momento determinado en que dice: tener 13 años era sin duda algo horrible, y quería escapar, ¿no? Es posible que el final de la novela encaje con esta frase breve que ahora mismo acabo de establecer, ¿eh? Tiene una herencia familiar detrás que está actuando de una forma sórdida y pesada sobre su presente y al mismo tiempo sobre su futuro, que el abuelo fuera un cacique, que el padre esté perseguido por la ley, que la madre esté en un sanatorio mental regido por unas monjas muy rigurosas, llamado colegio con mayúscula para diferenciarlo del colegio en minúscula, como se dice también en una ocasión, permiten dibujar pues un personaje a la deriva en esa etapa crucial de crecimiento en el que se va a quedar sola, ¿no?, abandonada en esa casa, recibiendo pues la visita de su amigo Miguel y de la hermana del amigo llamada Carmen, que es también otro personaje que está Ay, muy sí. bien construido en la obra, ¿no?, porque es quizá con la que, al ser pues una mujer o una joven, ¿no?, pues va a congeniar inmediatamente con ella, ¿no?, y a través de ella pues con las amigas de esta Carmen. Pero quizá yo le he encontrado a la novela, no es tanto el defecto, sino el problema de construcción de la verosimilitud, ¿no? Y se hace además referencia a ese hecho, porque evidentemente quizá la autora pues no se da cuenta de que está configurando un punto de vista de una adolescente disparatada en muchas ocasiones, que tiene 13 años y que por tanto pues no puede hablar como en muchas frases hace, con un grado de cultura bastante elevado y que merma verosimilitud al desarrollo. Cuando piensa en sus dibujos dice: vaguedades que me liberaban de la necesidad de darle a cada cosa un significado preciso. Ya quisiéramos que las chicas de 13 años construyeran o sea, es que ni la gente que tenemos en la universidad es capaz, ¿no?, de Bueno, articular bueno, una síntesis.
es tan enrevesada como la que se pone aquí en juego, o como cuando de repente concibe su vida como parte de una historia narrada, ¿no? Y que cuenta lo que ha oído. A partir de ese momento, que justo coincidía con mi aparición en la historia, el relato de mi padre empezaba a hacer aguas, porque le daba vergüenza eh, ser el protagonista del último capítulo de la historia, el que narraba el descarrilamiento del imperio familiar, ¿no? Es otra reflexión desde todos los puntos de vista, por mucha imaginación y fantasía que tenga, inverosímil, ¿no? Para lo que es la conducta de la narradora, ¿no? O así comprendí cómo funciona la información en los pueblos, que se podría vincular al tema o a la temática rural como un patrimonio público que todos tienen derechos a conocer. Entonces, claro, estamos avanzando en la lectura y evidentemente hay frases que sí podemos reconocer como propias de una adolescente de 13 años, la impulsividad, ¿no? Que llega a tener, la aceleración del discurso, ¿no? Sobre todo cuando está con los jóvenes de su edad, pero hay otros en que te planteas el hecho de que si ella hubiera establecido un punto de vista de focalización alejado de los acontecimientos que refieren, donde ya viéramos que es mayor, pues podríamos determinar, oye, pues sí, han pasado 4, 5 años, ya tiene la cabeza amueblada de otra manera y por tanto puede construir esta serie de frases. Pero bueno, más allá de eso, en la novela, pues sí, es divertida, ¿no? Tiene toda una serie digamos, de episodios, ¿no? Que son muy eh, atractivos, ¿no? Por la ruptura de las convenciones, de la propia lógica del relato, termino pues, señalando, ¿no? Que el título pues, se nos aclara ya al final en una coplilla, ¿no? Que cierra el capítulo 13, ¿no? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía, ¿no? Y ahí es donde encontramos la referencia, que siempre es importante advertirlo, ¿no? Al hecho, ¿no? De que ella misma se vea de algún modo, ¿no? Dirigida por esa condición, por ese hado, que de algún modo, parece que la va a condenar a morir en un verano, como a todos los miembros de su familia, y que quiere escapar de. Bueno, con esto concluyo. El análisis ha sido muy completo por parte de Clara y creo que llega el momento, pues bueno, de establecer ese debate. Clara, no sé si quieres añadir algo a lo que he No, señalado. bueno, pues que evidentemente es que es muy difícil porque como es una novela que tiene tantos episodios, Sí. ella vive aventuras muy divertidas, sobre todo a mí me hacían muchísima gracia la relación que tiene con las monjas, ¿no? Pero es que es muy difícil, en una sola hora es muy difícil y efectivamente entono aquí el mea culpa con el personaje de Carmen como con el personaje de la farmacéutica, de la madre, que al principio tanto la madre como el padre, de Miguel y de Carmen, pues también hacen un poco de medio ayuda, de medio apoyo, pero es difícil solo en una hora, pero efectivamente sí, Carmen es un personaje divertidísimo también. Es una especie de versión civilizada de Vera. Es como si a Vera de repente le hubieran puesto un padre y una madre que más o menos cuidan de ellos y que están pendientes y demás. Vera, la pobrecita, pues a mí me daba. Lo que pasa es que como tiene este discurso que efectivamente a veces sobresale Julia Viejo ahí, evidentemente, ¿no? La cultura y, y la escritura de una persona mayor como es Julia Viejo, pero, pero como a pesar de estos momentos, pues en muchas ocasiones tiene este discurso tan salvaje, tan silvestre, por así decirlo, pues a veces Contraste. cuando yo me paraba a pensar decía, jo, es que esta pobre criatura sola, hay un momento determinado sin hacerle a nadie ningún destripe ni nada, es que el padre se lo llevan y nadie se acuerda de que ella está, de que hay una niña en un pueblo viviendo sola muchos días, que yo decía, pero bueno, ¿dónde está el padre? Yo estaba leyendo y digo, pero este señor, pero no vendrá nadie, pero no tal, y entonces bueno, pues en esos momentos, pues a mí, a pesar de su sinvergonzonería, me daba bastante pena, o sea, me transmitía una sensación como de ternura, de abandono y efectivamente creo que es el desenlace
como decíamos antes, y sin hacer, insisto, ningún spoiler, no me gusta nada esta palabra, pero en fin, creo que es un desenlace que no le hace justicia a la novela. Mm. Tendría que haber sido un poco más honesto con el personaje. Es un poco Deus Mm. ex machina. No voy a decir nada más, pero es un poco Deus ex machina, o al menos a mí me lo ha parecido. Sí, Pero sí, yo he divertida. pensado que ese desenlace plantea una ruptura con el mundo de la imaginación, pero bueno, es Exacto. una de las posibilidades, ¿no? Que queda Ah, ahí. En fin, ya ah. quienes lo hayan leído podrán opinar. Bueno, pasamos entonces a los asistentes, si alguno la ha leído y quiere aportar algún comentario a este debate. Yo le voy a lanzar el guante a Enrique, que no solamente es el artífice de que estén colgados los vídeos en YouTube. A ver, dice Julia, dice, estoy teniendo problemas para conectar el micrófono. Bueno, enhorabuena, Clara. Siempre es un gusto escucharte. Espero leer esta antología de Arraídes. Quiero preguntarte sobre ese abuso de la protagonista. ¿Piensas que su objetivo es darle una mayor complicidad en su configuración psicológica o destacar el lado humorístico a través de lo bizarro? Recomiendo por Pues aquí yo una creo que novela las, que recoge esta dicotomía, un momento de ternura y de piedad, de Irene Cuevas. Gracias por la aportación. pues yo creo que las Clara. dos cosas, Julia. Yo creo que las dos Mm. cosas. Por un lado, bueno, yo creo que para empezar, aquí el humor tiene aquí desde mi punto de vista, no solo en lo erótico y en lo sexual y en esta especie de abusos que se narran, el humor tiene aquí, nos plantea en este lugar, en esta novela, desde mi punto de vista, una pregunta, y es, ¿realmente no está tapando el humor un montón de inseguridades, de inestabilidades que ella tiene? Porque yo creo que sí. Mm. Fíjate que en el fragmento, de hecho, que yo he leído, dice, por fin me sentía como esa mujer, pues no, como esa femme fatal que yo siempre quise ser. Eso es un paso adelante en me cago en la leche, mira lo que me está llamando todo el mundo, una Mm. especie de Mm. tapar el humor, o sea, con sus inseguridades, con humor y con esta especie de cinismo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente eh, tapar con humor lo bizarro, evidentemente, está ahí. Y esto, a su vez, lleva a que le da al personaje un mayor carácter poliédrico, obviamente. O sea, no es solamente un adolescente que se está enfadando porque la están tildando, la están ya cargando con el San Benito de la puta del pueblo, hablando mal y pronto, sino que no es solo una adolescente cabreada, es una adolescente cabreada que además no quiere que se note que está cabreada y además es una adolescente a la que le da rabia, porque ella luego lo dice, le da rabia que Miguel pase de ella cuando están en público. Porque de hecho Miguel y su hermana Carmen y demás siguen luego siendo amigos. Pues yo creo que son un poco las dos cosas, desde mi punto de vista, Julia. Tanto darle complejidad y complicidad como destacar, como tapar con humor otro conjunto de inseguridades. Yo creo que para Vera el humor es una vía de escape muy importante para todos los problemas que tiene, que como veis son muchos. Conforme. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Antonio, sí. Sí, bueno, no pude estar en la otra reunión y en esta sí nunca había hablado aquí. Soy Antonio García, que me invitó Manuel. Me presento Muy bien. ante la gente y bueno, Gracias. simplemente decir que quiero participar porque me ha gustado bastante la novela, viendo, sobre todo contextualizando la edad que tiene la autora, que estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que hay evidentemente errores de verosimilitud y bueno, quizá haya ciertas partes un poco repetitivas en la trama, ¿no? Pero creo que para la edad que tiene muchos mimbres de buena narradora. Me apunto a lo que decís del humor, me ha parecido muy divertida, tiene como mucha naturalidad y desparpajo escribiendo. Y bueno, aunque no ha inventado nada, porque es verdad que el narrador poco fiable, bueno, desde el Lazarillo, ¿no? Que también felicito a Clara por la posición, que está muy bien. Desde la aparición del Lazarillo a bueno, un momento donde está en la posmodernidad, gusta mucho este tipo de narrador, ¿no? Que te presenta un mundo desde su visión
bueno, pues que tiene un poco truquero, ¿no? Pero aunque esto ya ha sido tratado más veces, creo que funciona y tiene mucha emotividad, ¿no? La obra está contando una cosa terrible, pero desde la ternura, ¿no? Y desde la imaginación de la niña. Así que me ha parecido muy interesante la lectura y creo que esta chica, me quedo con ganas de leer los relatos. No sé si los habéis leído a alguien. Sí, sí, yo te los recomiendo muchísimo, Antonio? Si te ha Sí. gustado la novela, a mí me parecen muchísimo mejores que la... Yo creo que esta chica, Julia Viejo, a mí me parece desde mi punto de vista mejor relatista que novelista, con lo que hemos Ujú, leído hasta ahora, que es su primera novela. ujú, Pero tiene una o sea, es maravillosa. O sea, los relatos son de verdad, además no son largos, ¿eh? O sea, son relatos perfectamente asumibles para tenerlos en la mesa, en la mesilla de referencia, leerte 2 o 3 una tarde. Están genial, genial, ujú. genial. Pues sí, sí, me he quedado con las ganas y ya escuchándote lo voy a hacer seguro. Así que nada, simplemente eso, decir que me ha gustado, que leyendo obras de gente joven a veces me quedo un poco bueno, con otro sabor de boca, pero me ha parecido muy interesante la autora. Y nada más, solamente eso. En los relatos, además, Antonio, están prácticamente todos los temas que están aquí en la novela ampliados. O sea, es como si hubiera cogido Ujú, todos los temas de los relatos y los hubiera juntado y elaborado una novela con ellos. O sea, hay muchos relatos protagonizados por adolescentes que ujú. tienen sus primeras experiencias amorosas, adolescentes que tienen sus primeras experiencias sexuales. Hay un relato que se llama, el que os he dicho, el que se llama La siembra del rayo, que a mí me parece un calco o una referencia bastante evidente a la figura de la madre. Ujú. Y vamos, y el tema de las personas mayores, que también está ahí. O sea, es muy, muy, muy interesante. ¿Eh? O sea, si te ha gustado, creo que los relatos te van a gustar todavía más. Ujú. Estupendo, Clara. Pues muchas gracias. A ti. Me lo apunto. No sé si hemos perdido a Fernando. Pues creo que sí, ¿no? Parece que sí. Creo que a Fernando se le debe haber ido la cobertura. Perdón, no, es que Aquí, sí, te estaba así, escucho. la había quitado porque oía un ruido de fondo y digo, a lo mejor se está creando algo de eco. Estaba preguntando a los participantes si alguien más quiere intervenir y si no es el caso, entonces, Clara, te pido que cierres la sesión de hoy para que sean tus palabras las que sancionen, ¿no? El comentario del... Bueno, pues ha sido un honor tremendo participar otra vez en este seminario. Siempre digo que los caminos de la pandemia han sido inescrutables. Este seminario ha sido una de las mejores consecuencias. Os invito, os reitero que leáis a Julia Viejo, tanto la novela como los relatos, que os va a gustar y que disfrutéis de la tarde y que sigáis leyendo tanto. Muchas gracias a todos.